Muy buenas tardes, días, noches, el momento en el que veas este video, bienvenido. Mi nombre es Aileen Naranjo, soy psicóloga de profesión y tengo el gusto de tener esta página en la que quizá lo estés viendo, que se llama Asesoría de Vida, en la que comparto información que me parece puede ser importante para el proceso de las personas en esta intención de tener información o bien de poder encontrar algunas respuestas a situaciones que se están viviendo. El día de hoy voy a platicar acerca de algo que he estado viendo, cuya trascendencia he estado vislumbrando, ¿no? Más específicamente en la parte terapéutica con algunos pacientes respecto al tema del duelo. En otros videos quizá puedas encontrar algunas intervenciones mías precisamente en este sentido respecto a qué es el duelo, ¿no? Un poco lo vimos en este periodo de vida, ¿no? Que implica la pandemia como tal, puesto que muchas personas han perdido algo. Entonces, el día de hoy quisiera hablar acerca de la importancia que tiene el que se trabaje el duelo como tal y el darle tiempo para que sane. Entonces, podemos empezar, ¿no? Con esta definición, perdón, de lo que es un duelo. Un duelo, definido desde la parte de la psicología, es todo aquello aquel proceso en el que una persona se va a encontrar con que algo se perdió, algo ya no está. Y ante esta definición nos podemos dar cuenta que nosotros enfrentamos duelos absolutamente durante toda nuestra vida y que no es algo que solamente le pase a los seres humanos. En realidad está más involucrado con este tema del cerebro límbico, que es el que tiene precisamente la función de hacernos notar el punto de las emociones, ¿no? Este que nos da precisamente la vinculación con otros, como ustedes sabrán, por ejemplo, lo que son los animalitos, ¿no? Ellos también resienten el tema de la pérdida, por ejemplo, de alguien de su manada, de su grupo, y entonces a partir de ello es que ellos van teniendo algunas reacciones físicas. Entonces, en realidad el duelo es algo que nosotros no podemos eludir. La forma de enfrentarlo es en lo que nosotros podemos trabajar. ¿Qué cosa se puede perder? Se puede perder evidentemente la relación con alguien, ya sea porque esa relación como tal se termina o bien porque esa persona sale de nuestro contexto, y el salir de nuestro contexto no solamente implicaría el que alguien parte de esta dimensión fallece o muere, como tú lo quieras llamar, sino que puede ser también que se termine una relación de pareja, se termine una relación de trabajo, se termine una relación de amistad, bien porque hubo una discusión, ¿no? O bien porque existe en estos tiempos y siempre ha existido la posibilidad de que ya no se pueda convivir de forma cotidiana. Entonces, este es un tema que tiene que ver más que nada con esta parte de las pérdidas de las personas, de las relaciones. Si yo hablo de un trabajo, por ejemplo, no solamente se pierde como tal la interacción cotidiana con los compañeros de trabajo, sino también se pierde el estatus, se pierde, por ejemplo, la circunstancia económica como tal, se pierde, independientemente de cuál ha sido la razón por la que termina, por ejemplo, una relación laboral, se pierde la forma en la que la persona está generando este crecimiento personal, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden perder dentro de una relación laboral. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de los niños también pierden cosas. Pierden como por ejemplo algún amigo, pierden como por ejemplo una mascota, ¿no? Que es muy importante porque forma parte de las familias y genera tanto para chicos como para adultos un vínculo emocional. Entonces se puede haber una pérdida de una mascota. ¿Qué más puede perder un niño? Un niño puede perder, por ejemplo, un juguete muy preciado, ¿no? Y entonces empezamos a ver esta interacción. Como adulto te parece poco importante, pero para ellos es muy importante. Una persona no nada más se podría ver
enfrentada a la pérdida de otro ser vivo, de otro ser humano, sino también de un estatus. Lo decía yo, en alguna ocasión platicaba que tuve alguna vez un alumno que cuando entró a secundaria estaba muy contento, era su último año de primaria, estaba muy contento porque llevaba creo que 5 escuelas o 6 escuelas. Entonces, el que él hubiera tenido que perder amigos, porque por cambio de ciudad se pierde el clima, ¿no? Se pierde el entorno que para nosotros es conocido, y todo eso da, por ejemplo, en los niños una falta de consistencia. Que eso es otro tema, pero lo que estamos hablando el día de hoy es esta parte de la pérdida. Dentro del proceso de crecimiento se pierde, por ejemplo, también el cuerpo del niño. Es uno de los duelos que tiene que enfrentar el adolescente y que muchas veces no se le da importancia. ¿Qué más se pierde? Por ejemplo, el estatus de estar dentro de una familia, ¿no? O una condición o un estado civil. También se pierde, aunque sea por gusto, pero finalmente hay una pérdida. Entonces, eso de manera generalizada, ¿no? Sería un duelo. Un duelo entonces es el enfrentar una pérdida por una persona desde la parte psicológica y todas las implicaciones emocionales que ello va a poder derivar. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra sociedad? Que nos desprendemos fácilmente de las cosas. Quizá los últimos 30 años haya empezado a haber esta circunstancia de 30 años más o menos, 20 años, del úsese y tírese, ¿no? Pertenezco yo a una generación en que lo importante era componer las cosas, repararlas, buscarles no un sustituto, sino una forma de arreglarlas. Y este tema se ha ido perdiendo porque, bueno, la tecnología y la mercadotecnia y demás, el punto es que no le damos tiempo a la emocional para que se pueda uno despegar de las cosas. Por ejemplo, si hablamos de un teléfono celular, es muy fácil despegarse de ellos, pero si pensamos en nuestro primer teléfono celular, fue difícil desprendernos de él. Entonces, esta circunstancia de desprendernos de las cosas, al final de cuentas, nos genera una serie, les decía yo, de respuestas emocionales que no necesariamente se pueden enfrentar de manera fácil. Como tal, la teoría, ¿no? En esta parte hay una especialidad que se llama tanatología, que justamente lo que intenta es acompañar en esta parte de los duelos. Hay gente que solamente ubica al tanatólogo cuando hay una pérdida por muerte de alguien, pero también pueden ayudar a algunas otras cambios, ¿no? De estado, de vida. Y como tal, la tanatología y la psicología lo que hacen es reconocer, por así decirlo, a nivel teórico, algunas fases. Esas fases se pensaba en algún momento que eran lineales, que pasabas de una a otra, pero la realidad es que es personal. Hay gente que se queda mucho tiempo en una fase, no puede pasar a otra. Hay personas que no van directamente de la 1 a la 2, sino precisamente van generando estos saltos de acuerdo a cómo cada una de las personas lo vaya requiriendo. Entonces, algunos de esos, las fases son las siguientes. Una es la negación, es decir, no, esto no está pasando, esto no me puede pasar a mí. Tiene evidentemente la explicación respecto a que la sorpresa te desbalancea y lo primero que quieres en este constructo humano es que las cosas no cambien, porque así nos han educado a que las cosas pueden durar para siempre, ¿no? Como el matrimonio, ¿no? Como a lo mejor les decía yo, venimos de esa parte de los autos, ¿no? Que antes duraban mucho tiempo, o de las cosas materiales, y sin embargo no ha sido tan fuerte nuestra educación para aprender a despegarnos de las cosas, para soltar lo que está pasando. Entonces, la negación es lo primero que surge. Quienes hemos tenido pérdidas de personas muy cercanas, ¿no? No importa si son muertes, no vamos a hablar en este caso de las muertes, no me importa si sea una muerte después de una enfermedad larga o sea repentina, lo primero es que dices es no puede ser, ¿no? Entonces la negación es prácticamente la primera reacción que se tiene, la primera fase como tal. Esta parte de la negación, yo lo decía, puede tardar mucho tiempo, depende de cada persona, pero es natural que de primera instancia sea no puede estar pasando.
Claro que hay un enfado, que sería otra de las fases, claro que la gente está enojada, y el enojo es algo que de pronto no se alcanza a distinguir muy bien, porque hay una fase muy sana de reconocer que estoy enojado porque el otro me dejó, o estoy enojado porque me corrieron de un lugar, o estoy enojado porque la pareja se fue y además encontró a alguien más, o estoy enojado porque ya no puedo ir a la misma escuela, estoy enojado, que es una circunstancia que pasa ahora con los chicos que, bueno, están cercanos a regresar a la escuela, aunque las cosas no van a ser iguales, pero estaban muy enojados por no poder ir a la escuela, algunos de ellos. Entonces, el enfado es algo natural, pero les decía yo, muchas veces no se alcanza a reconocer porque no tenemos permitido expresar nuestro enojo en la sociedad de forma cotidiana. Somos mal vistos si expresamos el enfado por algo, y entonces el enfado ante una pérdida es algo que la gente entiende todavía menos. Entonces, como por una parte no nos dejan precisamente expresar nuestro enfado, y por otra parte no se entiende cómo es que estás enojado con algo si es que ese alguien ya se murió, ¿no? Y entonces por ahí es que de pronto el enfado muchas veces no se puede expresar. En algunos casos, como por ejemplo los niños, lo que hacen es vivirlo, no lo dicen, porque también esa es la otra, no saben cómo se sienten, solo contestan feo, solo no quieren convivir con las personas, solo se aburren fácilmente, solo botan las cosas y parecen desinteresarse, y eso forma parte de su enfado. Otra de las fases es la negociación. Por ejemplo, de pronto la gente dice, ¿por qué fue esta persona y no yo quien se fue? ¿No? ¿Por qué no mejor me dijeron ¿por qué no mejor me lo dijeron de una manera distinta para que yo me lo parara, por ejemplo? ¿O por qué no mejor me dijo que algo estaba mal o que estaba a punto de dejarme y no nada más se fue? El tema es tratar de negociar precisamente para que las cosas a nivel fantasía no fueran como realmente sucedieron. Otra de las fases es como tal la depresión, y ahí es donde a veces la gente empieza a tomar en serio la necesidad de trabajar el duelo. La depresión puede ser endógena o exógena. Cuando es endógena tiene que ver con una circunstancia bioquímica, que hay ciertas sustancias que no se están produciendo en las cantidades necesarias para tener ánimo, ¿no? Para que las personas puedan tener un ánimo natural para vivir. Y se es exógena cuando surge a partir de algo que sucede afuera. Entonces, evidentemente, cuando hay un duelo, puede generar una depresión. Esta depresión es tratable, manejable con un proceso terapéutico, y en algunos casos requerirá medicación. No soy médico, hay algunos médicos que lo primero que hacen es medicar, y de pronto las personas, al sentirse bien, evaden, ¿no?, la parte terapéutica. ¿Por qué la parte terapéutica es importante? Porque a nivel neurológico los caminos neuronales, que son esa comunicación que existe entre nuestras células del cerebro, que nos permiten tener una reacción, dar una respuesta, tener un conocimiento, resolver algo de una manera, necesitan estarse repitiendo para que puedan consolidarse esos caminos neuronales. Entonces, si yo lo que hago es únicamente tomarme el medicamento para poder salir de la depresión, y no hago el trabajo de que mis neuronas armen ese camino, entonces me voy a ir para abajo si yo suelto el medicamento. Entonces, una depresión implicará, si el médico así lo determina, el tema de como tal la medicación, aunque en algunos casos pues lo que se recomienda es que primero se comience con un proceso terapéutico, y si después de un mes y medio esto no funciona, se complemente con una parte médica. Pero hay personas que, como no estamos acostumbrados a esa parte de la terapia, o queremos que las cosas sean inmediatas, y no le damos tiempo, que es un poco el tema que abordaba yo con el título del video, lleva tiempo. Y entonces no quieren invertir tiempo, quieren que las cosas sean inmediatas, la medicación los saca de ese estado, y entonces ya no hacen el otro trabajo, que es la construcción de caminos neuronales para poder afrontar esa circunstancia en específico, y también lo demás. Entonces, en este tema lo que sucede es que mucha gente
no quiere tocar la tristeza, no quiere tocar el vacío, no quiere tocar la vulnerabilidad, y lo que hace es saltárselo. Entonces, el saltárselo aparentemente va a permitirte estar bien en ese instante. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando viene otra pérdida de una naturaleza similar, o a lo mejor una pérdida completamente diferente, las personas van a llevarse esta pérdida, ¿no? La primera a la segunda, a la tercera o durante toda la vida. ¿Por qué? Porque no aprendió con la primera pérdida a resolver la circunstancia, a comprenderla y a salir adelante. Y entonces por eso, de pronto, te puedes encontrar a alguien que parece que funciona perfectamente y tiene una pérdida que parece menor, pero su reacción es mayor, porque no nada más está reaccionando su cuerpo y su comportamiento a esto que le está pasando, sino a lo que le ha pasado durante toda la vida y que no ha podido trabajar. Entonces, las pérdidas requieren tiempo, ¿sale? Vamos en el punto de depresión, y el último y el ideal sería la aceptación. La aceptación no llega de forma directa, pero tampoco tiene un camino que todos podamos o que todos debamos seguir para poder llegar a la aceptación. Cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene recursos, que eso es mucho lo que se hace en un trabajo terapéutico, que la persona pueda distinguir con qué recursos cuenta para poder enfrentar esta situación de pérdida de manera lo más maduramente posible. Y por madurez no quiere decir que un niño pequeño no pueda hacerlo o que un adolescente no pueda hacerlo. Lo pueden hacer de madurez con base en su edad cronológica, pero que pueda distinguir cuáles son esas herramientas con las que cuenta para poder enfrentar esta situación diferente a la que tenía anteriormente. Entonces, te lo vas a saltar si solo te vas al medicamento. Si haces medicamento y haces terapia, hay una gran probabilidad que la siguiente pérdida se pueda vivir de forma diferente. Entonces, les decía yo, de pronto hay alguien que tiene una pérdida que parece menor, pero que su reacción parece superlativa y no entendemos por qué, porque su vida ha habido otras pérdidas a las cuales lo que ha hecho es darles la vuelta, evadirlas, no enfrentarlas. Y el enfrentarlos implica el que las personas podamos comprender qué es lo que pasó, deslindar la responsabilidad, ¿no? Porque eso es algo que sucede, fue mi culpa, yo tuve la responsabilidad, si yo no hubiera hecho, si hubiera hecho, y tiene mucho trabajo cognitivo, es decir, que la gente comprenda y pueda ser más objetivo respecto a lo que sucedió. Vamos a pensar, por ejemplo, una situación completamente fuera de nuestras capacidades de control, como es esta pandemia. Los niños están muy enojados o están muy tristes o están muy lo que sea en tu casa, y no tiene que ver con ellos exclusivamente, no tiene que ver el hecho de que hayan perdido a sus amistades o hayan perdido sus actividades fuera de la escuela o hayan perdido a la mamá que solían tener porque ahora es una mamá diferente, ¿no? O un papá diferente, o hayan tenido pérdidas, humanas, ¿no? De familiares o de amigos, y entonces ellos tendrán una manera de manifestarlo. El que nosotros podamos tener claro que la forma en que yo manifiesto mi pérdida y mi sentir es distinto a mi hermano, que incluso fue criado como yo, es fundamental. Algo que yo creo que es muy importante, si el duelo es tuyo, es saber que necesitas tiempo y necesitas trabajarlo. Somos muy dados en este país a tener ciertos dichos y decir, por ejemplo, que el tiempo todo lo cura. No nada más el tiempo, hay que hacer chamba personal. Ahí es donde de pronto no nos encanta la idea, y eso es lo que no hacemos. No pretendamos tener soluciones mágicas para situaciones que requieren, de entrada, observar, reconocer. O sea, yo tengo que darme cuenta que esto que estoy perdiendo me está haciendo doloroso, que esto no me lo esperaba, que esto me pone en una situación de vulnerabilidad. Y al mismo tiempo, a nivel terapéutico, se lleva a las personas a que reconozcan que esta circunstancia, aunque haya sido sorpresiva, aunque haya sido no deseada, aunque sea dolorosa, no tiene por qué solo ser así, sino puede también ser de otras maneras.
Y allí, como yo les decía, implicará precisamente el saber o el reconocer cuáles son esas cualidades con las que cuento para poder enfrentar como tal la pérdida o el cambio, por ejemplo, de estatus. Nosotros podemos darnos cuenta, y lo decía yo, que un duelo se vivirá, no importa que sea algo deseado y planeado, o si es algo sorpresivo y desagradable. Pensemos, me quiero casar, ¿no? Es la cosa más maravillosa que yo he planeado en mi vida y tengo mucho tiempo en esto, y sin embargo voy a vivir una pérdida de estatus, una pérdida del lugar en el que van pensando, ¿no? Nos vamos a vivir a una casa nueva o a un lugar nuevo, entonces estoy perdiendo lo ya conocido, hay una pérdida, yo necesito reconocerlo y no darle, no solo observar lo que la gente nos dice, porque yo creo que lo dice con una buena intención de no te preocupes, todo va a estar bien, no tendrías por qué estar triste, y es necesario que aprendamos a desoír, si se pudiera decir así, o a ignorar cuando una persona te dice no deberías de sentirte como te sientes. Es muy importante que aprendamos a ser respetuosos con los sentimientos de los demás, porque si mis hermanos se quedaron en un lugar diferente porque yo me tuve que mover, pero me moví porque mi proyección profesional, bla, 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 me moví de ciudad, me moví de estado, me moví de país, no quiere decir que no los extrañe, no quiere decir que no me sienta incómodo con ciertas cosas, no quiere decir que eche de menos. Eso es algo natural. Querértelo saltar o querer no verlo es una gran falta de respeto para ti, pero sobre todo te está imposibilitando de reconocer con qué cuentas, de hacer un análisis y poder prepararte para otros duelos, porque indudablemente los tendremos. Pero el tema será tener esa posibilidad de vivir las pérdidas desde una circunstancia emocional más estable. ¿A qué me refiero con más estable? A que no sea desgarrador cada duelo, a que no me bloquee del mundo y me vaya yo hacia adentro y me convierta en una persona ensimismada toda la vida, sino que pueda yo comprender la circunstancia, reconocer mis emociones y poner en práctica las actividades o las acciones necesarias para poder continuar adaptándome a la circunstancia. Que eso sería como el resumen de qué necesitamos hacer con un duelo. Reconocer la circunstancia, ¿no? Lo más objetivamente posible, reconocer mis emociones, saber con qué cuento y poner en práctica lo necesario para adaptarme a la situación. Esto a veces lo puedes lograr solo. En otras ocasiones necesitas de alguien. En algunos momentos te encuentras con gente bien intencionada, pero completamente incapacitada para acompañarte en ese proceso. Por eso es muy importante que nosotros nos demos la oportunidad de acudir a algún profesional. Vuelvo a lo mismo. Hace rato estaba, creo que conectado a alguien que el otro día me decía, es que siempre invitas a terapia. Sí, porque creo que de pronto necesitamos de alguien más. Hay personas que tienen ciertos procesos y que de pronto solo requieren como un empujón, ¿no? Para poder salvar, ¿no?, esta circunstancia, necesitan un poco de claridad y por eso una asesoría psicológica, como yo lo planteo, puede funcionarles. Hay personas que en su vida han hecho un proceso y entonces tienen todo hecho bolas en la cabeza, por eso necesitan un proceso como tal. Hay personas que toman otras herramientas, como puede ser lecturas, como puede ser videos, como puede ser otro tipo de situaciones, ¿no? Observación, hay gente que es muy observadora y que tiene esta educación de poder separar lo que sucede de lo que siento, reconocer qué puedo hacer y ponerlo en práctica, que prácticamente eso sería lo que yo estaría comentando el día de hoy para poder enfrentar un duelo. Algo que me parece trascendental, y ya lo decía yo y lo voy a repetir, es el respeto al tiempo del otro. Puede ser que tú cuentes con ciertas cualidades y ciertas habilidades que te hayan permitido salir de una circunstancia de duelo de manera muy fácil. No quiere decir que la persona que tienes enfrente, que está pasando por una circunstancia aparentemente igual a la tuya, tenga las mismas cualidades, tenga la misma habilidad de reconocer emociones o de irse acoplando a la circunstancia nueva.
Y eso no tendría por qué llevarte a ti a despreciar a la otra persona, ni a ti a decirle que no debe de sentirse así. Entonces yo creo que algo muy importante es que nosotros podamos desterrar de nuestro vocabulario en esta parte de ser empático con el otro. El no tendrías por qué sentirte así. Eso que estás haciendo está mal. No llores, no te pongas mal. Las personas, cuando perdemos algo o a alguien, lo natural es que nos sintamos tristes. La tristeza es algo que tiene que reconocerse. ¿Por qué? Porque es sano reconocer que algo me está doliendo. Y si lloro, está bien. Y si de pronto quiero estar solo, está bien. ¿Cuál es el tema? Que no me quede yo llorando 40 años o que me encierre yo durante 3. No es lo que va a funcionar mejor. Sobre todo si no hago más que llorar y no lo trabajo. Sobre todo si no hago más que ensimismarme y tratar de olvidarme del mundo. Necesitamos precisamente por eso un anclaje, por así llamarlo, con el mundo externo que me ayude precisamente a ir poniendo las cosas en una forma mucho más objetiva. De pronto hablo acerca del distanciamiento emocional, que no tiene otro significado más que puedas decir, ok, estoy triste, me hago un poco para atrás y entonces observo que no es que todo el mundo la traiga contra mí o no es que nadie me entiende. O sea, puedo estar muy triste, me hago un poquito para atrás, ese es el distanciamiento emocional, que es ya reconocí cómo me siento, pero puedo observar que hay personas que están intentando ayudarme de una manera que a mí no me sirve. Lo entiendo, pero no necesito aceptarlo y a partir de ahí es que puedo tomar decisiones mucho más objetivas en este tema de las pérdidas o de los duelos. Gaby Ibarra, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo podemos ayudar, quizás orillar a que pidan ayuda? Veo un duelo muy grande en una compañera, pero no quiere aún pedir ayuda. Ok, acercándoles un video, acercándoles algún libro, acercándoles algún pensamiento. Hay personas, por ejemplo, en este tema bíblico, ¿no? Hay gente que se refugia en la religión. En la Biblia hay un pasaje que no me acuerdo cuál es, pero que habla acerca, que dice que es importante que llores a tus muertos 2 días y ya. Entonces, y si eso no lo puede lograr, entonces siempre hay una posibilidad de hacerlo. ¿De qué otra forma puede ser, Gaby? Por ejemplo, el que tú le hagas ver que a la persona, número 1, lo importante que es para ti. Número 2, que alcanzas a observar su tristeza, su dolor, su desconcierto, su lo que sea, como tú lo observes, que reconoces la importancia de eso y que definitivamente consideras que hay opciones. ¿Por qué? Porque merece tener tener la oportunidad de darle un cauce distinto a esta circunstancia que está viviendo, para que en algún momento pueda estar en paz consigo mismo. Esa es otra forma, Gaby, que pudieras precisamente hacerle ver, te digo, la importancia que tiene ella para ti, lo que tú observas, el que hay formas y que pudieras incluso darle algún dato, ¿no? Hay gente que es muy reacia a una aportación de un terapeuta, y es triste, pero es comprensible, ¿no? Por educación, por misma cultura, y entonces pudieran aceptar a lo mejor una película. Hay una película, no me acuerdo, soy muy mala para las películas, de Will Smith, en el que él pierde a su hija. Entonces toda la película es como extraña porque no haces el nexo de la terapeuta y del protagonista, pero que a lo mejor algo así le pudiera dar cabida, ¿no? Para que le caiga un poco el 20 y entonces después se acerque un poco a alguien que pueda apoyarlo. Entonces, en ese sentido es la importancia que yo comentaba en el título del video de darle tiempo, cuanto el que necesite, para que cada quien lo resuelva, pero que se trabaje en él. No solo es el tiempo, se tiene que tener un trabajo, pero que si tú eres quien está en un proceso de duelo o sabes que ha habido un duelo que no has trabajado, que lo trabajes. Si tú observas que alguien más está en una circunstancia de duelo, que seas respetuoso con él o con ella, y como en esta inquietud de Gaby, pudieran hacerle ver a la persona que eso que está pasando es
muy respetable, es completamente comprensible y que hay manera de salir adelante. Solo necesita dejarse acompañar. ¿Sale? Entonces, pues bueno, esta es mi aportación el día de hoy. Querida Nora, saludos. Marco, me parece, ¿cómo estás? Y a las personas que están conectándose, les agradezco mucho que se hayan conectado. Les agradeceré infinitamente que puedan ustedes, si consideran que esta información puede serle de utilidad a alguien más, compartirla con alguien más. Estamos viviendo en una circunstancia de muchas pérdidas. La gente siempre ha sido, pero ahora es más evidente, y de pronto lo último que quieren es contactar con su tristeza y su vulnerabilidad, porque piensan que eso no los va a dejar salir adelante, y eso no es así. Uno va a salir adelante porque precisamente va a trabajar, va a tocarlo. Si yo sé cuál es mi dolor, si yo sé cuál es mi pena, si yo sé qué es lo que me enoja de esta circunstancia que está pasando y lo puedo acomodar en mi cabeza, lo acomodo en mi corazón, ¿no? Acomodo la circunstancia y acomodo la emoción, y eso sin duda me va a permitir salir adelante, sin duda me va a permitir caminar, avanzar. No hay prisa. Yo sé de gente muy cercana que, teniendo la pérdida de alguien, de una pareja, a los 3 meses ya andaba brincando porque se fue a un retiro, ¿no? Ya sabe, de esos de coaching. Y pues con los años confesó que eso fue muy malo, ¿no? Que fue muy inadecuado porque no se dio tiempo de vivir la pérdida, no se dio tiempo de construir nada y pasó de una cosa para otra, y eso le pasa a muchas personas. Entonces no se trata de intentar huir de la circunstancia del dolor. Eso es, esa frase sí me parece que es como muy interesante. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tú eliges si quieres sufrir, no necesitamos sufrir. Hay cosas que están conectadas, a lo mejor no te percatas que tu duelo de hoy está conectado con el de hace 25, 30 o 40 años y nunca trabajaste el duelo, y entonces por eso ahora te sorprende que la respuesta sea de esa manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, ver pero trabajar el primero, ¿no? Entonces, les dejo esta información, ojalá sea de utilidad. Hay, sí, algunas páginas que pueden de pronto consultar para tener mayor información. Hay, sí, algunos programas que trabajan con cosas que tienen que ver con el manejo de duelos. Hay terapeutas especializados para el manejo de duelos. Y hay, por ejemplo, Gaby, creo que la conozco, de un grupo de iglesia. Entonces hay pláticas a veces en algunas de esas lugares, ¿no? Que tienen que ver con alguna religión, y pues bueno, si eso es lo que la persona acepta, lo que acepte, porque no tiene que ser en lo que yo crea, sino lo que le sirva a la persona. Eso a mí me parece que es mucho más útil en el momento en el que la gente está teniendo que resolver o enfrentar una circunstancia, si es la hermana de Rip, una circunstancia particular. Entonces, si lo que acepta la persona es un libro, un libro. Si lo que acepta es una película. Si lo que acepta es un video de 5 minutos de qué hace la depresión al cerebro, un video, ¿no? Si lo que acepta es a alguien en la parroquia, pues que lo acepte. El tema es que la gente pueda ir avanzando, ¿sale? Entonces, nuevamente, gracias a todos, gracias Gaby, gracias a las personas que puedan ver este video más adelante. Continúo dando terapia vía remota, solamente estoy atendiendo por internet, ¿no? Eso da la posibilidad de que no importa en dónde estés, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, puedo acompañarte si así lo deseas, tomar un proceso terapéutico conmigo o algún tiempo de asesoría para una circunstancia en particular que estés viviendo. Tengo horarios en las mañanas y en las tardes, y podemos trabajar también, si ustedes lo quieren, de un tema en particular, ¿sale? Para que no sea algo que solamente a mí me salta, sino que también ustedes necesiten. Con mucho gusto, ya saben que pienso que no me quita nada el poder compartir lo que yo sé, sobre todo si puedo hacerle bien a alguien. Les dejo un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.